Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy voy a hablaros de un tema delicado que aunque en otras ocasiones y en otros canales me han pedido información al respecto, pero hoy voy a dar otras claves importantes. El tema es satanismo, posesiones y exorcismos. Vamos a ver, es un tema atractivo, ¿no? El tema del mal, el tema de las fuerzas oscuras, las fuerzas satánicas, demoníacas. He pensado que sería interesante para que vayáis viendo qué situaciones se han dado a lo largo de la historia y no hace tantos años con respecto a este tema. ¿Cuáles pueden ser reales, cuáles no? ¿Qué tipo de actuaciones se pueden considerar enfocadas mediante un buen trabajo de limpieza y desintoxicación de estas fuerzas para la persona y cuáles, por supuesto, o no tienen nada que ver con lo que sería una invasión satánica, demoníaca o de entidad oscura, como queráis llamarlo, vengativa, y lo que sí? Vale. Hay casos brutales, como uno que voy a hacer, solamente lo voy a dedicar a este caso, que es el supuesto, claro, que no lo fue, exorcismo de Almansa contra una niña de 11 años que la mató su madre, creyendo que se había quedado embarazada del demonio. Hay casos brutales. Dentro de esta creencia hay tantísima brutalidad y maldad que arrastra a las personas por el miedo al mal, vale, pero también por la atracción hacia el mal. Hay que tener mucho cuidado porque se dice que cuando uno mira al mal, el mal le mira a él. Y cuando uno mira a un demonio o una entidad oscura, también la entidad te mira a ti. Por lo que o tú tienes mucha fuerza interior, mucha conexión con tu luz, mucha capacidad de saber lo que es tuyo y lo que no lo es, ¿no? Qué emociones puedes desarrollar y cuáles no, y en qué frecuencia interna te encuentras, pues, o qué influenciable eres por determinadas comportamientos, intenciones, creencias, etcétera, como puede ser la prepotencia, ¿no? El creerte que estás por encima de todo y que a ti no te toca, no te puede tocar ninguna entidad de este tipo, o que tienes una protección tan grande, como me han dicho a mí, que jamás pudiera pasarte nada, yo ahí me echo a temblar, porque ya sé que basta que esa persona sentencie esto para que la próxima caiga directamente en picado. Eh, Todos estamos expuestos de alguna manera. ¿Esto es para tener miedo? No. No, porque lo primero que tenemos que hacer para que podamos ser invadidos, inducidos o condicionados es darles permiso. Siempre se abre la puerta dándoles permiso. No entran si tú no les das permiso. Y de esto quiero hablar, del permiso. ¿Por qué le abrimos las puertas a las entidades oscuras? No les vamos a llamar demonios. Es que parece que siempre tiene que ser un demonio. No, no es cierto, no son demonios. De hecho, ya hemos visto y más que argumentado el que el concepto demonio, el concepto ángel, es un concepto puramente de creencia religiosa, pero que además inclusive hasta el origen de donde vienen estos conceptos no tienen nada que ver con lo que ahora creemos que son. Bueno, lo que las iglesias, y me da igual el tipo de religión, nos han dicho que son. No. ¿Entidades del bajo astral? Sí. ¿Entidades vengadoras? Sí. ¿Entidades oscuras? Sí. Incluso personas, o lo que es lo mismo, almas encarnadas que quieren hacer daño, sí, como los brujos negros, que utilizan esta misma línea para poder atacar, afectar a una persona, para quererla enloquecer o para quererla destruir. Pero, como digo, siempre se tiene que dar un permiso. El permiso puede ser, como ahora vamos a ver, de tipo interno,
de tipo emocional y de actitud, o puede ser, por ejemplo, a través de una técnica como puede ser el espiritismo, como puede ser la Ouija. Con eso le estamos dando permiso a estas entidades. Claro, decimos, no, pero muchas veces no se quiere conectar con entidades oscuras ya, pero cuando uno no sabe lo que está haciendo, se le está dando permiso a una entidad. Tú estás deseando conectar con una entidad del otro lado. No sabes lo que te está viniendo. ¿Por qué? Porque o no tienes ni idea de cómo se hace y lo haces así al tuntún, o en plan juego, divertimento y así pasa, o te crees que sabes mucho porque tienes cierta sensibilidad y no tienes ni idea de con quién estás conectando, o supuestamente has aprendido, que al final se ve que no, con personas que tampoco saben enseñar. De manera que ellos son los primeros que no tienen ni idea de con quiénes conectan. Por lo tanto, en cualquier caso, siempre tiene que haber un permiso. Y este es el problema. Ahora, quitando estos casos que puede ser mediante Ouija, espiritismo o que te hacen un trabajo de magia negra y como estás mal y como no te encuentras y como además, y esta es otra cuestión importante también, parece que gusta sentirse como agredido, es como un afán de protagonismo, ¿no? Es que a mí me han hecho un montón de trabajos de magia negra, es que a mí me persiguen un montón de entidades. ¿Les estás dando permiso? Porque no lo estás rechazando. Es una forma de subir la autoestima. Tenemos una psicología muy compleja los seres humanos y las personas que tienden a tener este tipo de comportamiento, es muy difícil que si fuera cierto que tuvieran algo, desde luego no pueden tener ni 3 ni 4 ni menos 50, como una vez me dijo una, trabajos o 40, no me acuerdo, dije, va, no debe ser suficiente uno. Para ella eso es nada, pecata minuta. Tienen que ser 40 o un montón de entidades que le persiguen, no es suficiente con una. Eso es un tema de ego. Es muy difícil poder ayudar a una persona que los está permanentemente llamando, porque en el fondo, como se siente a gusto, como se siente importante, es mediante este tipo de problemática. No le vamos a poder ayudar nunca. Porque basta que tú pudieras, si tuviera algo, como digo, limpiarle, quitárselo, para que a los 3 días te venga diciendo que no has hecho nada y que sigue igual, porque lo vuelve a llamar. Porque su estado bien, bueno para ella, esa persona, como su estado, entrecomillado, normal, es estar mal, estar atacado, estar vigilado, estar poseído. Puede parecer mentira lo que estoy diciendo, pero he visto tantos casos así que de verdad que os quedaréis alucinados. Entonces, ese sería otro casos que llevarían a esta inducción. Llegado a posesión, no tiene por qué llegar a ese extremo, pero sí a una obsesación, sí a una inducción, sí a un problema vital. Vale, ahora vamos a lo gordo, y es en donde quiero entrar. Porque todo esto más o menos ya está hablado, sabido, y... pero vamos a ir a lo gordo. Vamos a ver. ¿Cuál sería la emoción por la que, analizando un montón de casos que he visto, y yo diría que está en todos, se les abre la puerta? ¿Cuál pensáis que es la emoción? Y diréis, el miedo. No, la culpa. Si analizáis los casos que pudierais conocer, estudiar la historia, veréis cómo la base es la culpa. Siempre, siempre la culpa, porque es lo que más debilita, porque en la culpa se integra el miedo. Por la que la culpa es la clave para que se dé una posesión. Es la puerta de entrada prioritaria. En el caso de que no haya los otros casos que os he dicho, ¿no? La petición por estar siempre agredidos y tal, para llamar la atención, la ouija, el espiritismo, un trabajo en magia negra. Si no es así, la culpa.
Es por esto que, sobre todo en donde más se dan estos casos, yo diría casi desde únicamente donde se dan los casos de posesión, porque es que no conozco caso que no estén dentro de estos de los grupos religiosos o de personas creyentes. Da igual la religión, judía, católica, musulmana, en todos ellos hay casos. Y todas sus distintas variantes. Y en algunos hasta histerias colectivas. Por es que esa es otra. Por ejemplo, las iglesias evangelistas de repente entran todos como si estuvieran todos poseídos, convulsionan, dan botes en el suelo y llega el sacerdote y parece que les... Eso se llama histeria colectiva. No se llama posesión. Ahí no hay posesión que valga. Pero ahí todos van ya con el programa inducido por ese supuesto sacerdote de que toda emoción o toda actitud o todo deseo o todo lo que hagamos en la vida que, bueno, tenga un puntito a lo mejor, no sé, egoísta o de cualquier otro tipo, ya está inducido por una entidad. Incluso enfermedades están inducidos por entidades demoníacas. Cuando esas personas entran en esas iglesias, lógico, porque están tan condicionadas y son tan vulnerables y tan inducibles a esos estados de trance, que entran todos en trance y se llama un proceso histérico. Histeria colectiva. No hay posesión que valga. Por eso, en cuanto el sacerdote llega y les pone la mano, milagro. Mira, perdona, ese señor en su vida ha tenido una persona poseída de verdad, con una entidad al lado suyo. Porque si hubiera tenido a alguien de verdad, ese señor o esa señora, que normalmente suelen ser señores los de estas iglesias, porque volvemos a que todas estas religiones prioritariamente son llevadas por hombres, la mujer poco vale en estas líneas, pues, y sobre todo exorcistas tienen que ser hombres, parece que las mujeres no servimos, pues entonces, ¿qué pasa? Que esas inducciones, esas programaciones, esas, cuando hablan, ¿no? Y cuentan, y siempre además es que siempre está el mal presente. A mí me gustaría ver alguna de las veces que hablan y no está el mal presente. ¿Por qué siempre en todos está el mal presente? Nos lo meten a fuego. Somos verdaderos generadores de mal. Eso es la base para fomentar y para asentar la culpa. Por eso toda religión y toda variante y desvariante de las mismas se asientan en la culpa, del tipo que sea. Culpa por impureza, por traición, por mentira, por dolor, por metedura de pata, por haber nacido. Porque ya tenemos el pecado capital. ¿Qué digo yo? Si Jesús cuando vino era para limpiar a la humanidad del pecado capital, ¿por qué siguen R que R con el pecado capital? Si eso ya no debería de existir. No existió nunca, vale, pero ya que lo dicen tanto, bueno. De manera que, sabiendo esto, que el problema está en esa culpa, y de ahí que una de las oraciones que siempre en toda misa se dice, no es lo de darse golpes y además en timo, en la glándula timo, para grabarla bien en nuestro ser, lo de por mi culpa y por mi gran culpa. No nos olvidemos de la tercera, gran culpa y además 3, para reafirmar esa realidad. Eso se queda grabado. Los golpecitos en timo. Bien, pues de manera que si sabemos que esto es así como digo, sanando la culpa, se supera o se revierte el proceso por parte de la persona inducida a estos estados de obsesación, de agresión o inclusive de posesión, ¿por qué no? Y por tanto, el exorcista, eh, aparte de tener que enfrentar a esa entidad que está dañando a esa persona, debe fortalecer a la persona que está siendo agredida por esa entidad, ayudándola a perdonarse la culpa, a que se dé cuenta de que no es culpable de nada,
de que no merece ser castigado por la culpa. Y por tanto, como no es digno de Dios por la culpa, por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, pues ya está, ya le abrió la puerta porque ya tiene permiso para ser castigado por el demonio. Pero ¿quién ha implantado esta idea? Las iglesias. Y según ellos, ¿quién lo ha dicho que esto es así? Dios, por lo que es palabra de Dios. ¿Qué Dios? Un Dios misericordioso, un Dios incondicional en el amor a sus hijos, un Dios bondadoso y de corazón. Ahí dejo el interrogante para que lo respondáis vosotros. Ahora, cuando hay este tipo de situaciones, sean de posesión, obsesación o inclusive, y yo aquí introduzco el tema satanismo, porque lógicamente ahí tenemos al diablo, ¿no? Al demonio, o a las entidades demoníacas, y por tanto a los brujos negros, a la magia negra también, a los verdaderos satanistas que van a hacer daño por el mero hecho y disfrute de hacer daño, ¿no? Inclusive haciendo rituales pues, de sangre y todo esto, que no estaríamos hablando de otro tipo de trabajos. Bueno, ¿qué se hace? Se les da todo el poder a estas entidades oscuras. Nadie puede contrarrestar a estas entidades oscuras. Los brujos negros estos que hacen estos rituales tan horrorosos, estos satánicos, son los más poderosos porque además están siendo protegidos por estas entidades demoníacas, por lo tanto tienen todo el poder. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué pasa en estas situaciones? Se ningunea a la víctima. Y la víctima se nos olvida de que es la persona que está siendo dañada porque se ha debilitado tanto por esa culpa que le está matando y que para ellos esto sería como un autocastigo, esa es la víctima. Y por tanto es la que tiene toda la prioridad. Y es a quien darle la prioridad. ¿Pero qué se hace? ¿Se le da? No, se le ningunea. Y se le da la prioridad al demonio, a la entidad vengadora, a la entidad del bajo astral, al bicharraco, que a mí no me gusta más llamarlos bicharracos porque es lo que son en ese momento, o a estos brujos negros espantosos que hacen rituales. Pero en realidad tienen tanto poder. No. Lo que pasa es que como estamos completamente dominados por el miedo, porque eso es lo que nos han enseñado, que tienen mucho más poder que la luz y que Dios, vamos, clarísimamente que lo tiene. No debería de ser así. Porque si realmente Dios fuera Dios, es decir, esa luz inmensa, esa bondad inmensa, eso que no es tocable y que nos protege y nos quiere por encima de todo, estos seres no tendrían ningún poder. No sería tan difícil. Pero es que nos lo han enseñado al revés. Ellos tienen todo el poder. La realidad es que lo que quieren es tomar el control, ser los protagonistas, meter miedo, haciéndonos creer que pueden con todo y con todos, que son los más fuertes, que son los más poderosos, absolutamente de todo, cuando no es así. No es la realidad. Pero, como he dicho, se ningunea, se despersonaliza a la víctima, que es la persona que está siendo dañada por todos estos. E incluso se le culpa en ocasiones de haber hecho algo para estar así. Ya no solo que él o ella se culpen y por tanto se autocastiguen. No, no. Es que se le revictimiza porque algo habrán hecho. De esta manera le quitan todo el poder a la persona. No tiene recurso para enfrentar nada. Pero es que inclusive a su alma se le quita el poder. Se le quita la autoestima. Haciéndole el juego completamente a esa entidad, a ese bicho o a ese satanista. A la víctima se le hace creer
que no se puede hacer nada contra esta entidad y a la familia igual. Y sobre todo que a no ser un exorcista de la iglesia no hay nada que hacer, y eso es falso. De hecho, hay muchos sacerdotes, muchísimos, muchos más, que no hacen nada de esto porque no saben ni por dónde meter mano al tema, porque no se sienten fuertes y porque le tienen muchísimo miedo, más que los que sí lo enfrentan. Igual que creen que es que si no estás en esto, no puedes enfrentar estas entidades, y eso es falso. Podemos. Claro que podemos los que no estamos en ninguna religión, porque es muy curioso que las personas que están fuera de las religiones no son poseídos, solo los que están dentro de las religiones o creen en una religión. ¿Por qué será esto? Porque tienen ese concepto de culpabilidad metido en los genes. Como digo, entonces, aparte de la culpa que tienen, se piensan que solamente un exorcista les puede liberar. Nada más. No es así, como digo. A ver, aparte del trabajo del exorcista, para que realmente se supere este proceso, lo que hay que conseguir es que haya una forma de que la entidad respete a la víctima, respete a la persona que está siendo inducida, obsesada o dañada, para que nunca más vuelva a hacerle daño. Y aquí también entramos en el concepto de el exorcista no es como un sanador, como un médico, tocas un interruptor y te sanas. No, tú tienes que poner de tu parte. Es cierto que ha habido una puerta abierta. En este caso puede ser la culpa, como otras cosas, juegos, ouijas, ya sabemos. Pero en cualquier caso, tú tienes que poner de tu parte. Si es por la culpa, trabajarla y darte cuenta de que no tiene sentido. Si has hecho algo mal, vamos a remediarlo. Y por tanto, tu fortalecimiento es mi fortalecimiento. Y al revés. Es decir, el fortalecimiento de la persona junto con el del exorcista evitan que esa entidad permanezca. Y sobre todo, que esa persona haya que hacerle 40 exorcismos, como en algunos casos, uno detrás de otro, porque no hay manera de quitarle la entidad. ¿Por qué? Porque no se sana la culpa, porque sigue pensando que se lo merece. Por mucho que el exorcista quiera quitárselo, no puede. Sigue llamándolo, porque sigue sintiéndose culpable y sigue sintiéndose merecedor del castigo. Así que todo exorcista lo que tiene que hacer es invocar el alma de la víctima de posesión, a la par que hablar con la persona, no con la fuerza que la está condicionando, con la persona. Y así unidas todas estas fuerzas, exorcista, alma y consciente de la persona, expulsar a la entidad. Con esa fórmula no hay vuelta, no hay opción. Igual que si fuera una entidad enviada por un satanista. Se libera ese alma, se le cortan las cadenas que tiene al satanista, porque los satanistas, brujos negros satanistas me refiero, que no todos lo son, los tienen atados, se cortan esas ataduras, se liberan esas almas, se les da luz y se acabó el problema. A los seres de luz, ¿se les puede invocar? Por supuesto. Si se creen ellos, ¿por qué no? Todos tenemos unos guías, ¿no? Unas almas, unos familiares que nos están acompañando y guiando en nuestro camino. ¿Por qué no invocarles? Pues por supuesto que nos pueden ayudar. Desde nuestro nacimiento tenemos compañeros de camino, no vamos solos por la vida. Pero es cierto que esas almas, o esos familiares, o esos guías que tenemos, nada de ángeles ni nada parecido, que eso no existe, como vuelvo a repetir, han estado con nosotros desde siempre. Y estando ellos, esas personas, las que han sido agredidas, inducidas por estas entidades, no se ha podido remediar. ¿Por qué? Porque el guía no puede evitar que la persona abra la puerta. No se puede meter en su comportamiento, en su actitud, en sus cosas, no puede, no puede. Por lo que el trabajo sigue siendo de la persona, del alma, del exorcista. Y, por supuesto, ayudado, acompañado y protegido y fortalecido por esos seres de luz, por esos guías que tenemos con nosotros. Por supuesto que sí.
De esta manera también la persona se aferra a su guía, ¿no? Es decir, es como que ya hay un diálogo, un entendimiento entre los 2 y eso hace que cada vez las cosas vayan mejor. Por lo tanto, una vez asumida esta puerta de entrada, el tipo de culpa que haya sido, el tipo de emoción que haya provocado ese estado de ánimo, perdonándose a sí mismo esa persona, entonces puede invocar a sus guías, a sus seres de luz, a ese Dios que en el que crea, lo que fuere, ¿no? Y, y por supuesto que entonces sí sirve, pero al revés no, ¿eh? Al revés no. A ver, lo que he dicho, ¿para ser exorcista hay que ser religioso? No, por, un aspecto que se me ha quedado ahí en el aire, perdonadme, que eché para atrás. Em, en el fondo, ¿qué hacen los exorcistas religiosos? ¿Funciona? Sí, no, sí funciona, pero fortalecen al demonio o a la entidad con su forma de ver lo que es una posesión. Es decir, lo que fortalece al demonio y lo que hace que se dificulte el exorcismo, que se tarde en que funcione, es porque el religioso fortalece al demonio, porque le da un poder infinito, un poder como al de Dios, prácticamente. Y encima ningunea a la víctima, pensando que todo el poder lo tiene el demonio, la entidad o el satanista, lo que haya enviado, ¿no? Y se empecinan en dialogar con él. Si tú dialogas con esas entidades, les das un lugar. Si te niegas a dialogar con ellos, no le das un lugar. Los ninguneas, les quitas poder. Porque si tú les das lugar, si tú dialogas con ellos, entonces estás tu energía comunicándola con la de la entidad y por tanto le estás dando poder. Porque además les estás escuchando, les estás haciendo tener relevancia. Necesitas saber de esa entidad y necesitas saber su nombre. ¿Qué más da quien sea? Eso es una falsa creencia. Si yo sé el nombre, entonces te pueden decir el nombre que les dé la gana, desde el principio hasta el fin. Ellos irán cuando, por esta vía, quiero decir, se irán cuando quieran, montando todo ese circo que montan, ¿no? Pero darles el lugar es lo peor que hay. Y querer saber lo del dichoso nombre es la cosa más absurda que hay. Porque al decir el nombre, ya le reconoces el poder. Le reconoces el poder, le das relevancia. Y ese es el gran error. No importa quién sea, pues es que en realidad es un cobarde, es un miserable, por el hecho simplemente de haber poseído a una persona que no tiene recursos contra ellos porque no los ve. Y lo único que está es sintiéndose culpable y sintiéndose merecedor de un castigo. Y ellos son miserables y cobardes por hacer esto con los humanos. Esto ya es suficiente razón para ni escucharles, ni darles espacio, solo expulsarles sin más contemplaciones. Sin más contemplaciones. Solamente se libran unos, las almas vengadoras, o un fallecido o un alma enviada por el brujo, que sí se le puede dar la oportunidad de preguntarles si quieren luz, si quieren ayuda, para sanar y liberarles. Ellos sí, pero tampoco sin diálogo, sin mayor diálogo ni motivación para que no aprovechen otras cuestiones. Simplemente, ¿quieres luz? Te ayudo, no quieres luz, fuera. Yo te libero de tu brujo, si quieres, no quieres, ala, vete con él. Sin más. Alma vengadora. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te quieres vengar de esta persona? Por tal razón. ¿Quieres remediarlo? Sí. ¿No quieres remediarlo? Fuera. Sin más. No le podemos abrir la puerta al mal, al dolor, al daño. Ya es bastante lo que la persona está padeciendo para encima tener que revictimizarle, tener que recargar todo, tener que regodearnos en el mal, en el dolor, en el horror.
El exorcista no puede entrar en el juego de las entidades. No puede darle tanto espacio ni tanto poder, le está dando su energía además, permitiendo que vampirice a la víctima al final. Pero también al exorcista, porque conforme el otro más poder adquiere, el exorcista más se debilita. Cuando el exorcista en realidad debe ser un guerrero de la luz contra las sombras. Está claro que en ese lugar no está la víctima. Sí está la entidad demoníaca en las sombras, pero la víctima no. Por eso, porque es una víctima. Ahora, todo proceso, todo exorcismo tiene unos pasos, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado de no creer que a la primera esta entidad sale de la víctima y ya está. Hay veces que se va porque se da cuenta de que está empezando a perder fuerza y necesita recuperarse, que es lo que se llama la falsedad, ¿vale? El primer paso se llamaría la presencia. La presencia porque es cuando identificas que ahí hay una entidad oscura que está haciendo daño. Por eso se llama la presencia. La segunda fase es la falsedad. Es cuando parece que sí, que se ha ido, que ya está, pero en realidad es un engaño. En realidad es porque está volviendo a coger fuerza. Porque está tanteando al exorcista. Está viendo la técnica que está utilizando para ver de qué manera esta entidad puede contrarrestar esa técnica y de qué manera puede engañar al exorcista o cómo puede jugar con el exorcista y con la víctima para poder de esta manera fortalecerse más. La falsedad. La entidad se esconde detrás de la víctima, de la persona poseída. O simplemente se va, de momento. Claro, si una persona que se considera exorcista, pero que no lo es, y que de esto hay mucho también terapeuta que piensa que, va, yo conecto con las energías y como canalizo, identifico y tal. No, nada. O sea, la mayoría de las veces ni siquiera dan con personas poseídas. Como he visto casos, es que nada, no tiene nada que ver, no tienen a nadie ni detrás, ni delante, ni en medio, ni dentro. O sea, nada. Claro, indica que no saben de lo que va la historia. El día que esa persona se tuviera que topar con alguno, saldría corriendo muy probablemente, porque sinceramente es muy desagradable conectar con estas energías. Pero hay otros que tienen mucha prepotencia y que se piensan que son muy fuertes y que a la primera de cambio, ¡hala! Ya está. Mal asunto. El demonio te ha pillado. O la entidad, digo el demonio porque como se le suele llamar, pero vamos, esa entidad te ha pillado. O el satanista, el brujo negro te ha pillado. Claro. Así que el exorcista o quien va a hacer los exorcismos debe de saber esto y no creer que está todo resuelto a la primera, sino que hay que perseverar y realmente hay que agarrar a esta entidad oscura para que no se escape y terminar de hacer el trabajo, porque si no volverá tantas veces como le dé la gana. Y decís, agarrarlo, sí, agarrarlo, 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 no con la mano. Pero hay formas de encadenarlos, hay formas de impedir que se escapen. Claro, cuando se sabe la técnica de verdad, si no, no. Y no solamente es por las oraciones y por pedir a Dios y por pedir a Jesús, porque ahora os voy a decir unas cosas que creo que os van a llamar mucho la atención. Entonces, hay técnicas, como digo, que es de combate astral, donde se les pilla y no se escapan. ¿Vale? A ver, se nota que esto es así, que no, la cosa no está bien porque se va del cuerpo sin más, como sin previo aviso, ¿no? Es decir, la persona está de repente en esos estados de espasmos o de gritos o de trance o lo que fuera y de repente, ¡puf!, ha desaparecido. Ya está perfecta, ya está todo bien. Uy, qué mosqueo. Ahí hay que mosquearse. Ahí el exorcista se tiene que mosquear. Porque eso no encaja. Eso quiere decir que deja de controlar a la víctima de golpe y porrazo, como digo, ya no se comunica con ella aparentemente, pero sí sigue con la conexión. Y ¿todo está bien? No, no. Está muy mal, de hecho. Está muy mal, porque está cogiendo fuerza.
y esperará el momento apropiado en el que el exorcista, si es que no es verdaderamente un exorcista o no está verdaderamente alerta, porque todos nos podemos en algún momento, yo que sé, despistar o no estar todo lo atentos que debiéramos, y entonces se aprovecha para volver al ataque y puede atacar al exorcista. Sí, también puede pasar. Puede pasar. Así que hasta que realmente no haya una presión fuerte contra la entidad, no contra la víctima, y que sienta que realmente ha perdido en ese pugilato que se establece entre la víctima y el exorcista y el bicho, hasta que no se dé eso, nunca se debe de eh, admitir que la cosa ha terminado. ¿Por qué? Porque la entidad va a ser como una bestia herida, es decir, va a pelear, se va a enfurecer, hará todo lo posible para persistir en su intención, es como los coletazos finales, ¿no? Que daría un animal cuando está herido, ¿no? O una persona cuando está muy dañada, ¿no? Pues lo que puede hacer, inclusive hay personas que hacen cosas horrorosas. Bueno, pues hasta el último momento, por supuesto, que esto pasa, ¿no? Entonces, dentro de esos pasos que os he dicho, primero sería esa presencia en el que surge la entidad y que además hay como también se nota porque la persona, la víctima de posesión, tiene como un temor horroroso al exorcista. Es como si el exorcista fuera el diablo, cuando es todo lo contrario. Ahí se nota. Después, como hemos visto, la falsedad, es decir, cuando parece que se va, pero no. Después está lo que lo llaman, os estoy diciendo un poco las pautas de los exorcistas religiosos, ¿vale? Católicos, lo llaman el quiebre. El quiebre es cuando la entidad ya se hace ver a través de la víctima, ¿no? Empieza a hablar, aunque todavía no es un diálogo, pero sí que se le empieza como a cambiar la cara, a cambiar la voz. Pueden aparecer símbolos en la piel de la persona o estigmas. Fijaros, estigmas. Y luego se piensa que las personas con estigmas siempre son santos y que están conectados con la divinidad. Más bien, ¿no? Es justo todo lo contrario, cuando no es un problema psicológico. Después tenemos lo que llaman sacerdotes la voz. Bueno, ahí es cuando ya habla, es cuando ya está totalmente pillada la víctima, la persona, y entonces empieza el otro a hablar y a querer dialogar con el exorcista, y ahí es cuando el exorcista está en peligro. Porque si caes en la treta, si caes en el juego mental de esta entidad, pues ya la has liado. Por eso es que no hay que dialogar. Siempre va a leer, porque son telépatas, por lo tanto te va a leer el pensamiento. Va a saber cuáles son los miedos del exorcista, los traumas, las culpas, y va a entrar por la culpa. ¿Para qué? Para intentar abrir la puerta y entonces pasar de la víctima al exorcista, lo que se llama transmigración. Y ha habido casos de transmigración. Porque en realidad para un bicharraco de estos es mucho más valioso poseer a un exorcista que a cualquier otra persona. Os podéis imaginar, ¿no? Un exorcista puede liberar a muchas personas, una persona no. Se libera a sí mismo si ha llegado el caso, pero por lo que transmigra. Por eso el sacerdote de la religión que sea o el exorcista, aunque no sea religioso, no puede entrar en este juego. Y no puede entrar en el juego de dime tu nombre, que me digas tu nombre, qué puños, qué más me da tu nombre. Te vas y hemos terminado. Porque el nombre es darle poder. Dices, le quitamos el poder si sabemos el nombre. Ese es el juego mental y eso es lo que la entidad quiere hacer creer. Pero no, no es así. Luego está el choque y ahí ya es el enfrentamiento directo entre el exorcista y el bicho para expulsarlo. ¿Vale? La falsa creencia es que piensan que siempre decir el nombre es cuando es el choque. No, sin decir el nombre también puede ser el choque. Porque ya digo que dieran el nombre, en muchos casos, el que le dé la gana. Y cuando dicen legión,
Y entidades que no son demonios, porque no existe tal entidad que te dice el nombre de un demonio, y claramente no lo es. Ni siquiera las entidades del bajo astral que se hacen pasar por demonios y que se pueden llamar de esos nombres. Y no lo son, son otros. Claro, así dan mucho más miedo. ¿Qué es lo que quieren? Por lo tanto, pues como digo, cuidado con todo esto, ¿no? A ver, casos que pueden ser conocidos. El exorcismo de Emily Rose. Está la película ahí, ¿no? Yo cuando vi esta película me llamó mucho la atención y me pillé de verdad que el rebote del siglo, si he de ser sincera. Cuando oigo el diálogo que tuvo Emily con la supuesta Virgen María, si veis la película, es al final, cuando ya la cría termina muriendo. Pues el diálogo es el siguiente. Ella entra como en un trance, se levanta, como que se levanta por la noche ya en su visión, ¿vale? Como que se levanta por la noche, aunque se levanta, no sé a dónde va, en su visión, va, es como una especie como si saliera a la calle, a un campo, a una zona donde hay un árbol, se acerca al árbol y ahí se ve que está tumbada en el suelo como si estuviera dormida. Y ella se sale del cuerpo y ve la imagen de la Virgen al lado del árbol y habla con la Virgen. Y entonces Emily le dice que por qué sufre este dolor, por qué los demonios no me han dejado esta noche, porque le había hecho un exorcismo el sacerdote. Entonces dice que por qué los demonios no le han dejado esta noche y por qué sufre dolor. Y la Virgen le dice, lo siento, Emily, los demonios se van a quedar donde están. Esto estaba en una carta que tenía el sacerdote, porque Emily se lo contó. Y le dice, los demonios se van a quedar donde están, o sea, en el cuerpo de ella. Dice, puedes venir conmigo en paz, liberada de tu forma corpórea, o puedes continuar padeciendo. ¿Qué os parece? ¿A qué es muy misericordioso? Y le dice, sufrirás muchísimo, pero gracias, y ahí cuidado con estas palabras, pero gracias a ti, muchos verán que el reino del Espíritu es real. La elección es tuya. ¿Esto consideráis que puede venir estas palabras de alguien puro, luminoso y santificado como supuestamente debía de ser la Virgen María? ¿O son unas palabras guiadas más bien por alguien retorcido, psicopático y satánico? Porque es que vamos a ver. O sea, le carga los lomos a ella, a la espalda, a la pobre cría, en el estado en el que está, que la elección es tuya. Tú, si te vienes conmigo, te quedarás en paz. Te mueres, te vienes conmigo, te quedas en paz. Pero si quieres seguir ahí, ah, es que entonces vas a conseguir que la gente crea en Dios, crea que el reino del Espíritu es auténtico. ¿Qué eliges? ¿Qué os pensáis que dijo la niña en su inocencia y en su pureza? Pues que elige continuar. Por eso terminó muerta. Entonces la cría dice, elijo continuar, finalmente el bien se impondrá al mal. ¿Cómo? Si la chica se murió. A través de mi experiencia, mis hermanos conocerán que los demonios son reales. Las personas dicen que Dios ha muerto, pero ¿cómo podrán pensar eso si yo les enseño a los diablos? O sea, ella pensaba que si les enseñaba a los diablos, pensarían que Dios existe, que Dios está ahí, porque el bien va a triunfar sobre el mal. Y no fue real y ya se murió. No se fue con la Virgen, pero se murió también. O sea, da igual, se murió. Y se murió destrozada. Ahí había un Dios
¿ahí había una virgen o había un monstruo? La mayoría de estos casos son, como he dicho, en familias religiosas, o sea, en gente que sigue una religión o en familias muy religiosas, que pueden llegar hasta el fanatismo. Y sus vidas, pues, están asentadas en ese pecado y en el mal, prioritariamente, ¿no? Teniendo un miedo visceral, prácticamente, al mal, sintiéndose culpable absolutamente de todo lo que hacen y, en cuanto piensan algo que no, ya lo relacionan con, porque no siguen las pautas, porque no son puros, porque no lo hacen como deben. Por ejemplo, en el caso de la película del Rito, que os la recomiendo, aquí hay 2 personajes, está basada en hechos reales, que se ve claramente el tema de la culpa. El propio padre, exorcista, el mayor, que termina poseído porque le remuerde la culpa sentir que no ha podido liberar a la joven poseída y que termina muerta. La culpa le hace pedir el castigo. Y entonces, ¿qué hace el bicho que tenía a la jovencita poseída? Transmigración. Entra en el sacerdote, que luego tiene que ser exorcizado. Pero la joven poseída también fue poseída por la culpa, porque esta chica fue violada por su padre y se quedó embarazada, teniendo que esconderlo, no diciéndoselo a nadie, ni a su madre, sintiéndose sucia. No supo afrontarlo. Pidió ser castigada. Claro, esto diréis, bueno, pero aquí puede haber un concepto psicológico. Sí, pudiera ser, pero no era el caso, porque por las sintomatologías, que de esas también he hablado en otros vídeos, ¿no? Entre ellos la de leer el pensamiento, pues no es precisamente algo que tenga que ver con un trastorno psicológico. Luego, por ejemplo, un caso que yo tuve, el primero que vi, un chico del grupo donde yo estuve, este chico se llama Antonio, digo yo que siguiera vivo, y era un chico que era homosexual, pero que lo escondía, porque se sentía culpable y sucio. Y sobre todo porque además en el grupo, la señora maestra nuestra, para ella el ser homosexual era algo muy sucio y no se podía. Y si lo eras, no podías tener pareja, te lo tenías que tragar, porque eso no era lícito. Mayor burrada. Cuando yo creo que ella tenía una tendencia homosexual clara, pero percepción mía. Bien, entonces proyectaba, claro, sus propias suciedades en el entorno. Entonces este chico tenía una culpabilidad horrorosa. ¿Por qué? Porque es que tuvo su primera relación sexual con un hombre justamente unos días antes. Y era otro del grupo que también era homosexual, que estaba en el exorcismo. Y que le faltó esto para caer también. La culpa de este que tuvo este chico fue lo que le sumió en este estado y terminó siendo dominado. Volvemos a la culpa. Siempre es la culpa. Hay casos en los que pudiera ser también. He hablado de, aparte de la culpa, de las entidades que son enviadas por los brujos negros. Vale, pero me he dejado un aspecto, que puede ser el mismo brujo negro. Si las personas que han actuado en esta línea utilizando entidades pero que están en la línea gruesa, ¿no? En la línea dura satanista, ¿vale? Quieren dejarlo, quieren apartarse, quieren salirse de este proceso, ah, el mismo, la misma culpabilidad de haber trabajado haciendo daño, la misma culpabilidad de haber atado
a estas entidades, a estos fallecidos, se les puede volver en contra y volverse almas vengadoras contra el brujo, ir a por ellos y pillarle. Este sería otros casos que también se pueden dar. Y volvemos a la culpa igual. Claro, las entidades al ver que este ser se debilita, que ya no les controla, y soltarles, como no se les da luz, ¡fa!, se vuelven en contra del que les ha atado. Entonces le pillan. Y hay que hacer una limpieza doble, claro. Al brujo, al ex brujo y a las entidades. Y luego tenemos también el caso de los niños. ¿Cómo es posible que un niño sea víctima de posesión? ¿Dónde está la culpa del niño? No viene del niño, viene de sus padres, prioritariamente de la madre. Puede venir hasta de cuando la madre lo tenía dentro, el niño. Es decir, los padres proyectan sus culpas y sus horrores en el niño. No tiene que ser consciente, puede ser inconscientemente, pero ahí está. Y el niño es como una esponja y absorbe todo esto. E inclusive, como digo, si está dentro de la madre, puede que cuando el niño salga empiece a tener sensaciones, miedos, pesadillas, persecuciones que puedan derivar en un estado de inducción a una posesión o en un estado que tenga que ver con obsesación u otras cosas. Por lo tanto, claro, hay que limpiar al crío, pero para hacer lo que es el trabajo de la culpa, son los padres que tienen que hacerlo, no el niño, porque el niño no es culpable de nada. Decir: "No, esto será por otra vida". No, señores, no es otra vida, es esta. Este tipo de cuestiones es esta. No nos vamos a otro sitio, ¿vale? Y luego, por supuesto, los que somos atacados o perseguidos por dedicarnos a enfrentarnos a este tema o porque nuestro destino es que nos dediquemos a este tema, es decir, de quitar entidades o enfrentar entidades, pues hombre, esto está claro, ¿no? Claro, desde pequeños los tenemos ahí, de sombrita, para ver si nos despistamos, para ver si nos debilitamos, para ver si caemos en determinadas historias y de esta manera engancharnos, ¿no? Claro, por otro lado también es por lo que desde pequeños solemos tener muchísimo miedo a todo esto, porque claro, lo percibimos, lo sentimos y pues da mucho miedo, no sabemos ni cómo enfrentarlo ni a qué cuento de qué viene, ¿no? Y además normalmente solemos venir en familias que tienen mucho miedo a este lío y que son muy religiosas. Entonces, horroroso. Pero al mismo tiempo también nos ayuda a poder reconocerles y de esta manera poder enfrentarlos conforme vayamos aprendiendo y queriendo aprender además, ¿no? Porque no hay otra manera de poder sino quitarnos esto de la cabeza y poder sobre todo trabajarnos y superar el miedo. Porque ser exorcista es muy kármico. Y para ser exorcista tienes que haber pasado muchas vidas con un aprendizaje y una preparación muy fuerte. Y sobre todo un gran compromiso. Porque no es nada bonito, no es, ay, hago una sanación o hago una limpieza de casa en plan de energías bonitas o hago, yo qué sé, un ritual en plan, no sé, de grupo terapéutico. No, 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 no. Es estar todo el rato en la linde de los entre la línea que es muy fina entre uno y otro, y podemos resbalar. Es muy fácil. Es fácil no teniendo esta tarea, teniendo esta tarea es mucho más fácil. Por eso es algo muy karmático y que se necesitan muchas vidas y mucho compromiso, tener una mente muy clara y sobre todo un trabajo interno constante. Porque como digo, si nos creemos ya que ya estamos bien y que, wow, yo lo consigo todo, ya nos han pillado. Igualmente, esto hace que cuando hagamos un exorcismo, una limpieza, no lo podemos hacer desde la prepotencia, ni desde el ego, ni desde la violencia, ni desde el odio, ni desde el resentimiento, ni desde el miedo tampoco, claro. Por supuesto que no, ni la culpa, porque entonces no vamos a poder, porque esas son frecuencias de ellos, no nuestras. Entonces, ¿qué tiene que hacer el exorcista? Por un lado, tener mucha fuerza, seguridad, frialdad muy importante y mucho tesón contra el invasor, ¿no? La entidad que invade a la víctima y, por supuesto, demostrar toda la comprensión y todo el amor incondicional a la víctima. Eso está claro. Unido a la fe en uno mismo y en los seres de luz protectores que tenemos todos, porque lógicamente todos tenemos ayuda. Eso es así.
Ahora hay algo muy curioso que llamó mucho mi atención oyendo, creo que fue la película del padre Amorth, del exorcista del Vaticano, que cuando estaba leyendo le decía al demonio, ¿no?, que estaba dentro de la víctima, le decía: "Dios es tu Señor. Si estás ahí es porque Dios te lo permite". Entonces, cuando oí esto dije: "Espérate, ¿cómo que Dios es tu Señor y si estás ahí es porque Dios te lo permite? Y si Dios es todo amor, todo compasión y misericordia, ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite que el mal entre? ¿Por qué lo permite?". Diréis: "Porque no puede interferir en el karma". Ya, vale. La víctima le abre la puerta a través de la culpa. Ya, vale. Pero es que ha habido un programa previo para acondicionar el contexto, ¿vale? O sea, epigenéticamente, como se llama ahora, todo el contexto y las vivencias están acomodado para que la persona abra la puerta, la culpa. Entonces, claro, yo digo: "¿Cómo puedo traducir esto?". Claro, en la Biblia está el libro de Job, ¿no? En el que Satán tienta a Job hasta llevarlo al límite del límite del límite, y tenía diálogo con Dios, y le decía: "A ver si te demuestra que realmente te es fiel y te adora", ¿no? Y Dios le decía: "Vale, ponle a prueba, pero no le mates". ¿Eso lo puede decir alguien misericordioso? ¿Os podéis imaginar a una persona diciendo eso a un asesino, a un violador? No, no, vale, yo te dejo que le machaques. Como supuestamente todos somos sus hijos, entonces imaginaros, os pongo un escenario, ¿vale? Un padre, una madre y un hijo. ¿M? Y viene un asesino, un violador, un maltratador, elegid el personaje que queráis. Ese sería Satán o la entidad demoníaca, ¿vale? Y ese ser dialoga con el padre o la madre y le dice: "Bueno, yo quiero saber si mi hijo o mi hija realmente, quiero ponerle a prueba para que realmente, a ver si es fuerte, a ver si realmente es merecedor de esta familia, a ver si realmente nos quiere". Y entonces el violador, pues viola, si fuera el asesino intenta matarlo, si es el maltratador lo maltrata y los padres le dicen: "Bueno, haz todo lo que consideres, pero no me lo mates. Déjale vivo para que podamos por lo menos llevarle al hospital, ¿verdad? Y que salga del bache". ¿Os imagináis esta escena? Por favor, ¿os imagináis esta escena? Si esto os parece aberrante lo que estoy diciendo, ¿por qué admitís lo que está escrito en la Biblia o por qué admitís lo que dicen las religiones? Que es lo mismo. Que ese supuesto Dios que no es el verdadero Dios, es decir, lo que realmente podríamos considerar Dios, es decir, esa luz inmensa, esa bondad inmensa, esa misericordia inmensa, eso que no está aquí, clarito. Bien, eso existe. ¿Os imagináis a eso tan perfecto que admitiera esta burrada? Esto solo lo puede admitir algo tan diabólico como el propio Satán, o el propio demonio, o el propio diablo. Entonces, ¿por qué necesita ese supuesto Dios creador que se le demuestre que se le adora? ¿Por qué necesita ser adorado? ¿Pero os habéis hecho esta pregunta? ¿Por qué necesita que los humanos creamos en que es el único que puede liberarnos de todo mal? ¿Por qué necesita ensalzar su ego? ¿Porque tiene una autoestima tan baja? ¿Porque cree tan poco en él? ¿Cómo puede ser tan retorcido? Porque esto es tiránico, es psicopático, es maquiavélico, es retorcido, es diabólico, es todo menos divino. Y entonces me pregunto, si él es el único que puede quitarlos, los que no le pedimos ayuda a él y no les quita y no somos de su religión, porque el Dios de todas las religiones es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene distintos nombres, pero es el mismo.
No hay diferencia entre el Dios judío, el Dios católico o cristiano, el Dios musulmán, el Dios más deísta, o sea, es el mismo. Un ser que no es Dios, pero considerémoslo un Dios menor, ¿vale? Por ponerle un Dios con minúscula. Bueno, para los que le consideran Dios, quiero decir, porque yo... Entonces, ¿cómo podemos retirar nosotros a estos bicharracos si no le invocamos a Él? Porque yo no le invoco a Él. Nunca invocaba a Yahvé. Porque no quiero ni verlo, de hecho. Entonces, ¿tiene sentido que si los demonios o entidades demoníacas atacan solamente mediante este Dios judío o cristiano, se las puede quitar? ¿Tiene sentido? Si el mal entra a través de la culpa y a través del miedo, o sea, estas son las dos emociones más claras de entrar, porque el miedo es culpa, la culpa es miedo. ¿Por qué la religión fomenta estas dos emociones? Para que estén fuertes. ¿Por qué el Dios le da, las religiones le dan tanto poder, tanto a estas emociones como al diablo, como al mal? Si se sabe que estas son las emociones que abren la puerta al mal, ¿les están haciendo el juego? Por lo tanto, ¿quién dirige este teatro? ¿El demonio o esos dioses que dicen que son los divinos? Y yo creo fuertemente en esa luz, en esa divinidad creadora primaria. En ella sí, en estos no. Porque como bien dice en su exorcismos, ¿no? Tú estás ahí porque Dios te lo permite. Es decir, yo te pongo y yo te quito, como hacen muchos magos por ahí. Yo te pongo y yo te quito. Entonces, cada vez que un miembro de la Iglesia a lo largo de la historia ha fomentado estas emociones, ha utilizado su poder para controlar a las masas. Claro, los ha culpado de todos los males del mundo. Los ha acusado, los ha maltratado, los ha matado con la excusa de expiar las culpas en nombre de Dios. Pero ha sido el mal quien ha guiado sus pasos. Dios no puede guiar los pasos para matar y hacer estas masacres y estas burradas que se han hecho a lo largo de la historia. Por lo que en realidad estas entidades son muy oscuras y han entrado a través de las diferentes religiones, unas más que otras, está claro. Porque para mí la peor de todas es la musulmana, peor de todas, porque no solamente es que es una religión, es que encima es una forma de vida y es política, guía a esos países. Y la mujer destruida y fuera de juego. Entonces, fue quien creó estas religiones para ser el dominador de la humanidad, bueno, de los que crean en esas religiones. Esto no quita que dentro de estas religiones haya gente verdaderamente buena porque realmente tienen fe en la luz, quieren llegar a un punto positivo, quieren ayudar. Como digo, siempre pongo el ejemplo de los misioneros, que ya tuve un comentario. Los misioneros, sí, claro, solamente quieren llevar la religión y convencerles que no, que el misionero no se encarga de eso. Los de ahora. Los misioneros, por ejemplo, en África, se han dejado matar. Y se dejan matar junto con las personas, los niños, las mujeres que están ayudando. ¿Dónde está ahí el enseñarles ninguna religión? No, lo que quieren es ayudar. Porque ahora hay que conocerlo y hay que verlo. Ya estamos con la creencia y lo que yo pienso que es, ¿no? ¿Por qué no miras un poco? ¿Por qué no dejas de que tu mente sea la que tu creencia? Ponemos ya la cruz a todo el mundo, la cruz invertida, a todo el mundo. Que la cruz invertida no es satánica, además, porque así es como crucificaron a Pedro, con la cruz invertida. Es la cruz de San Pedro, la cruz invertida, no es la cruz de Satanás. Otra cosa que también
es absurda y es errónea. La cruz de San Pedro es la que está invertida, porque él dijo que no se merecía ser crucificado como Jesús y por tanto le crucificaron invertido. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro es el demonio, ya que en todas las películas, cuando aparece el demonio, la cruz hace ¡pum! Y se da la vuelta. Es tan infantil que solo demuestra que no se sabe de lo que se está hablando, que esto es muy serio y que han contado tanta mentira y tanta milonga para despistar y desviar, que se creen cosas absurdas y no en la realidad y el fundamento de todo esto. Por eso los que estamos ahí y decimos las cosas como son, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque claro, los bofetones vienen por ambos lados. Hay que tener muchísimo cuidado. La táctica del engaño está ahí. Y esto es un laberinto difícil y enrevesado para salir de él sin ser herido o confundido o dañado. Hay que tener muy claras las cosas. Y sobre todo, no hay que andar creyéndose superior a nadie ni con la prepotencia y la soberbia. Entonces no llegamos a ninguna parte. Y como digo, la táctica del engaño, la táctica de las hogueritas, de desviarnos con tonterías, con tantas como ahora hay, con tanta milongada de tantos canales que no tienen ni idea y que no han visto en su vida ni a un demonio, ni a un extraterrestre, ni a una entidad oscura, ni han quitado un trabajo magia negra, ni saben lo que es, ni vamos, ni lo han olido. Pero se cree que pueden hablar de ello y solo dicen mentiras, como lo de que los chakras son implantes, mentiras, como el que tarot abre las puertas, mentiras, o sea, los portales, perdón. Son cosas que es que no tienen ni base ni razón. Pero luego sí creen mucho en los ángeles, que no existen, creencia religiosa. Y es muy cruel todo esto, muy cruel, porque es basar nuestra vida, nuestra creencia, nuestra fe, nuestra bondad e inocencia en algo oscuro y tener pánico y por tanto fomentar y tener culpa por todo. Bueno, menos los que se sienten víctimas de todo y entonces culpan a todo el mundo. Probablemente también ellos tengan más afinidad a la oscuridad que otra cosa, pero bueno, eso es otro cantar y sería tema de otro vídeo, que ya me he enrollado mucho hoy, ¿no? Entonces, es importante dominar nuestra parte sombría, pero no dominarla para anularla o para ocultarla, para identificarla y para transmutarla. ¿Vale? Ahora, todo el que está dominado por esa sombra no es de interés al demonio para ser poseído, porque ya le tiene con él. Son las personas buenas, que se sienten culpables, que piensan que han hecho algo horroroso. Cuando no es así, la mayoría de las veces lo que haces es que has pagado el pato del resto. Esos son los que terminan cayendo. Pero los que son dominados por su sombra, pues que va, si ya están del lado de ellos, ya no les interesa. Ya están dañando a los demás, ya están influenciados por el mal, ya están obsesados por si son aliados. Pues ya no hay mucho más que hacer. ¿Para qué los va a terminar pillando del todo? No. Pero es que nos cuesta pensar, nos cuesta creer que puede haber almas encarnadas o almas que han terminado derivando en el mal. O sea, personas malas, que no sean psicópatas. Pues las hay. Las hay. Fijaros como os he dicho ahora, por ejemplo, la línea musulmana. Estos que hay gente musulmana maravillosa, cuidado. Pero sí la parte más, ¿verdad? Bien. En la que estas sociedades en las que, bueno, las mujeres no tienen derecho a ser personas,
no tienen que ir tapadas desde arriba hasta abajo, no pueden ser ni escuchada su voz, porque es que, bueno, poco menos que a los hombres, pobrecitos santos y maravillosos, los arrastran a la perversión, cuando el problema lo tienen los hombres, que son unos flojos, que no son capaces ni de escuchar la voz de una mujer, pues ya se les pone todo por los aires. Trabájate tú y deja a las mujeres tranquilas, ¿no? ¿Quién está en la sombra? ¿La mujer o el hombre? De esa sociedad. Cuidado, no estoy hablando de los hombres en general, porque no es cierto que porque seas un hombre ya eres perverso y malo. No va asociada la maldad a los genes sexuales, XX o XY. Va ligado al alma. Y el alma puede encarnar en cuerpo de hombre y de mujer en cualquier momento. Hoy eres mujer y en la siguiente puedes ser hombre y anteriormente has podido ser hombre y ahora puedes ser hombre y anteriormente mujer. No. Pero las almas sí pueden venir trastornadas y ligadas a la oscuridad. Y todos los que entran en estas sociedades y les parece bien lo que los talibanes y toda esta gentuza implantan, está asociado a la oscuridad, a las entidades demoníacas que se llaman satánicas, bajoastraleras o como queráis llamarlas. Son ideologías religiosas, tipos de mentalidad satanista. Y no hace falta haber sido iniciados por Satanás, no, es que ya lo que hacen, están influenciados por este tipo de entidades oscuras. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen, las represalias que toman, las burradas, la manera de trato, las lapidaciones, por favor, pero ¿en qué cabeza cabe? Tú eres tan puro que te puedes permitir tirar una piedra a alguien, porque no te la tiras tú a la cabeza. A lo mejor te la ablandas y te das cuenta de otras cosas, ¿no? Pues todo esto está influenciado por estas entidades. ¿Se consideran personas poseídas como tal, tipo película? No, pero lo están. Están impregnadas por el mal. Porque es ese daño que infringen a los demás quien está condicionado, quien está inspirado por este mal. Por lo que un exorcista no solamente se encarga de limpiar o enfrentar estas entidades en casos flagrantes de posesión o de, como digo, de magia negra o cosas de este tipo. También hay veces que tenemos que enfrentar otro tipo de energías en otros lugares y de otras maneras, porque están ahí y los vemos y los percibimos y los sentimos. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque seríamos entonces unos cínicos y unos hipócritas de solamente hacer lo que llama la atención, ¿no? O lo que puede ser reconocido, y no otros trabajos que a lo mejor hay que hacerlos desde un bajo perfil y que nadie se entere, pero que también hay que hacerlo. Bueno, pues aquí lo dejo. Ha sido un poquito más largo, pero es que creo que era importante el explicar todo esto, para que os deis cuenta de que lo primero que tenemos que trabajarnos es la culpa. Y por tanto, no permitir bajo ningún concepto que las personas que nos quieran hacer culpables de todo y ellos quedarse desde la víctima, lo puedan hacer. Y si vosotros tendéis a ser victimistas y culpar a todo el mundo de vuestros males, dejad de hacerlo, porque os estáis echando un karma encima monumental. Porque lo que estáis queriendo hacer es debilitar a la otra persona, vosotros os estáis cargando de sus energías y a los otros los dejáis dejando al pie de los caballos. Y diréis, ¿se lo merecen? No, no se lo merecen. Tienen derecho a segundas oportunidades. Otra cosa es que esa persona no sienta culpa de nada y se sienta orgulloso de haber hecho daño. Ah, no, eso es otra cosa. Yo no estoy hablando de eso sería más bien un psicópata. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de personas normal, como creo que somos la mayoría, ¿no? De eso sí hablo. Aquí lo dejo. Pues nada, espero que haya podido aclarar bien estos conceptos. Y ya os contaré casos
puntuales que creo que van a ser muy interesantes, sobre todo, como digo, el caso del exorcismo de la niña de Almansa, que fue brutal, fue un asesinato en realidad. Y creo que también esa parte la tendréis que conocer. Hasta pronto.